Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero iniciar un nuevo curso de Historia de Colombia en el marco de la propuesta de la Universidad Nómada y Gratuita. En esta primera clase voy a intentar resolver tres preguntas que son muy importantes para comprender nuestra historia y sobre todo el siglo XIX, que es allí cuando se da la separación de España y empieza una serie de guerras civiles, de luchas entre caudillos y también de diferentes injerencias extranjeras. Lo primero que hay que reconocer es cómo surge esa idea independentista. Hay que tener en cuenta una historia internacional para poder comprender los impactos de esta historia local. Hay que comprender, por ejemplo, qué papel jugaba la Francia de Napoleón en Europa y en gran parte del mundo. Hay que tener en cuenta que Francia tenía como estados títeres a la península itálica, a los Países Bajos, a Suiza, y en este contexto Napoleón tuvo duros enfrentamientos con Austria y con Italia, luego de su campaña en Egipto, que duró 26 años. Napoleón se aprovechó de los fracasos de la Revolución Francesa y también de cómo el directorio francés se había vuelto muy impopular. Así que, por ejemplo, tipos como Barras, como Reubel, como Letourneau, como Carnot, como Rabelais, eran tipos que estaban en vilo y que tenían esa carga del fracaso de la Revolución Francesa, porque inicialmente se había propuesto libertad, fraternidad e igualdad, y el pueblo francés veía cómo se había vuelto un nuevo régimen del terror, con los jacobinos, con Robespierre, con el asesinato de personas solo por sospecha. Incluso el marqués de Sade, que había sido un tipo aristócrata que apoyó la Revolución Francesa, estaba prácticamente condenado a muerte. Y cuando llega Napoleón, un consejero le dice que le perdone la vida al marqués de Sade y que lo cure. Y aquí es cuando el marqués de Sade pasa el resto de su existencia en un manicomio. Y por eso Napoleón quería distinguirse de los otros, pero terminó haciendo lo mismo. Da un golpe en 1799 y se autoproclama como el primer cónsul de Francia. Luego, de manera un tanto polémica, le vendió Luisiana a Estados Unidos para en ese momento prevenir una invasión británica. Luego llevó las tropas para Haití para tratar de poner toda la carne de cañón del imperio francés. Sin embargo, fracasó en el oeste y de ahí vino la independencia de Haití. Pese a este fracaso, Napoleón se proclama como emperador en el año 1804 y luego se proclama también como un rey de Italia. Esto hace que se desarrollen una serie de guerras napoleónicas en donde se enfrentó contra otros imperios como el ruso, como el británico y luego como el austríaco, que también fue muy importante en esta época. Inicialmente, España apoyaba a Napoleón en su causa de conquistar toda Europa. Incluso en la batalla de Trafalgar,
del año 1805 se evidenció este apoyo de España, en donde murieron 7.000 franceses contra 25.000 que murieron de otras nacionalidades. Y en esta época Napoleón estaba arrasando con todo porque también conquistó el Sacro Imperio Romano Germánico y estuvo en constante pugna con Prusia, con Rusia, con Gran Bretaña, con Sajonia, con Suecia, que no querían ser países títeres como Suiza, como la península itálica y como los Países Bajos. Y en este proceso, con la excusa de conquistar a Portugal, los franceses, al mando de Napoleón, atraviesan España, pero traicionan a España y terminan haciendo renunciar al rey español Fernando VII. Así que en eso quedó la famosa conquista de Portugal, en conquistar a España. Y esta serie de hechos que pasaban con Napoleón, este debilitamiento y casi derrocamiento de la corona española de Fernando VII, que era el heredero legítimo de su padre, esta corona española debilitada fue la excusa para que en América Latina, en estas provincias, se empezara a pensar en la posibilidad de una separación de España, porque había una serie de élites locales que estaban cansadas del yugo español. Personajes, por ejemplo, como Simón Bolívar, que eran nobles, pero que se sentían inferiores a los españoles, como Camilo Torres, como Antonio Nariño, que pagó cárcel por traducir del francés al castellano los derechos del hombre y del ciudadano. Eran criollos ricos, pero que no tenían los beneficios por no ser españoles. Incluso a Bolívar le negaron unos títulos nobiliarios porque en sus raíces tenía ascendencia afrodescendiente. Una abuela de él era afrodescendiente y por eso la corona española le negó a Simón Bolívar la posibilidad de heredar algunos títulos, así que Simón Bolívar ya tenía cierto resentimiento con los españoles. Sin embargo, este proceso fue muy lento, porque si bien es cierto, hubo un grito de independencia con la excusa del florero de Llorente, pero que no era otra cosa que un descontento de las élites locales. Lo vemos en el Memorial de Agravios de Camilo Torres, lo vemos también en las quejas de Vizcardo sobre el tema de los españoles americanos que estaban en desventaja de los españoles, entre comillas, puros. Así que ese ideario de revolución, ya todos estos criollos lo conocían. Ya lo conocía Antonio Nariño, un tipo que sabía francés, ya lo conocía Bolívar, ya lo conocía el sabio Caldas, ya lo conocía Camilo Torres, pero había un gran ideólogo que también era maestro de Bolívar, que había soñado ya la separación, por ejemplo, Simón Rodríguez, y el otro gran maestro de Simón Bolívar que había soñado una independencia de España era Francisco de Miranda, un veterano que participó en la independencia de las 13 colonias que eran de Gran Bretaña, que luego se llamaron Estados Unidos. También participó en la Revolución Francesa y que tenía todas las ganas de una separación de España, pero Bolívar, por un tema de egos, lo entrega a la corona española, lo traiciona. Sin embargo, Bolívar sigue en ese proceso de intentar
una independencia, pero ya sin su maestro Francisco de Miranda. Bolívar empieza la campaña del Bajo Magdalena, luego en ese mismo 1813 continúa su campaña admirable y luego el 12 de diciembre de 1814 Bolívar se enfrenta contra Cundinamarca. Pero en todo este proceso se empiezan a conocer las primeras traiciones de Bolívar, por ejemplo, a Miranda, y también las constantes fugas de Bolívar, que hicieron que lo llamaran el Napoleón de las retiradas, porque se fugó a Cartagena, se fugó a las Antillas, se fugó a Haití y tuvo una serie de escalabros en donde el tipo infringió convenios de armisticios, en dos oportunidades los violó, falsificó documentos diplomáticos y también hizo una serie de acciones que lo empezaron a perfilar como un pequeño dictador, porque Bolívar nunca dejó de ser un criollo, nunca dejó de ser un ambicioso, y por eso sobre Bolívar hay toda una leyenda negra, pues que ya le he comentado en otros espacios, en donde a Bolívar se le tildó de racista, porque mataba canarios solo por ser canarios, no porque fueran sus enemigos militares o políticos, por su crueldad para ejecutar a los prisioneros con piedras para ahorrar balas, la forma como fusiló a personas que eran simples comerciantes, la forma como remataba a los heridos en las calles, también el tema de cómo las tropas de Bolívar durante 48 horas violaron a unas mujeres y también la forma como Bolívar saqueó las iglesias de Caracas. Pero toda esta leyenda negra de Bolívar, algunos intelectuales se han esforzado por taparla, por vender a Bolívar como un libertador, como un visionario, como un demócrata, y Bolívar discursivamente sí tenía algo de eso, pero una cosa es lo que decía Bolívar, por ejemplo, en la Carta de Jamaica, en donde habla como todo un intelectual, como un ilustrado, como un demócrata, y otra cosa es ese Bolívar de la acción, de la praxis, ese Bolívar que fusilaba solo por sospecha, solo por ser canario, ese Bolívar que en Perú se autonombró dictador, que le impuso la Carta de Bolivia a Perú, porque ya Bolivia había sido un invento de Bolívar y Bolívar era presidente vitalicio en Bolivia, entonces también quería ser presidente vitalicio en Perú y en Nueva Granada. Bolívar quería montar una dictadura desde el cono sur, Chile, Argentina, hasta México, que era una cosa grandotota, porque México todavía no había perdido la mitad del territorio con Estados Unidos. Así que muchos ven a Bolívar como un visionario, como un integracionista, pero particularmente los seguidores de Santander no le creían a Bolívar y por eso era difícil gobernar. Ahorita cuando hablemos de la Gran Colombia, van a ver ustedes la serie de pugnas que se mantuvieron, de por qué Bolívar es algo bastante ambivalente y también cómo se compara a Bolívar con otros personajes como San Martín, por ejemplo, porque algunos, por darle méritos a Bolívar, le quitan méritos a San Martín. Lo mismo que pasa en el caso de otros personajes de la historia de Nueva Granada, en donde por darle méritos a Bolívar se los quitan a Santander, a Córdoba, a Sucre, a Rondón, entre otros. Y la otra cara de la moneda es Francisco de Paula Santander, un personaje que también es de odios y amores, que empezó por allá en el año de 1813
como teniente de Antonio Baraya, y también se le acusaba de algunas huidas, precisamente huidas de la persecución de Monteverde y de Pablo Morillo. De hecho, en la Capitanía de Venezuela, en donde había militares tan importantes como Páez, que ahorita hablaré algo de él, se creaba como una disyunción entre el llanero militar de los llanos orientales y el Casanare, y también de esa parte llanera de Venezuela, y el ilustrado, el Reynoso, que era el del interior de Colombia. Hay que recordar que Venezuela era una capitanía de Colombia, entonces, bueno, la Nueva Granada, Colombia no existía, era una capitanía, así que eso también generaba una serie de rivalidades que se notaban, porque, por ejemplo, los llaneros que seguían a Páez decían que los Reynosos no eran tan buenos jinetes, no eran tan buenos militares, no sabían manejar tan bien la espada. Entonces, esto hizo que Santander creciera en medio de esa rivalidad. Lo cierto del caso fue que Páez aparece en la historia como un tipo de mucho carácter. Se dice que fue mordido por un perro y por una serpiente, y que por eso era un tipo bastante rabioso, enojado, que estaba apto para el cuidado de la capitanía de Venezuela. Fue muy importante en la batalla de Carabobo, en la batalla del Lago, después de la cual fue llamado como el Aquiles de los Llanos, o como el Gran Centauro. Incluso el militar Pablo Morillo, el español, le decía al rey Fernando VII: dadme 100.000 llaneros y un Páez y conquisto a toda Europa. Una frase muy famosa en la historia. El hecho fue que Páez tuvo sus enfrentamientos también con Bolívar, no solo con Santander, en el Congreso de Valencia, por ejemplo, porque él quería unos venezolanos libres de la Nueva Granada, que tuviesen una autonomía. Y de ese Congreso de Valencia, en Venezuela, expulsan de por vida a Simón Bolívar. Y hay unas versiones historiográficas, por ejemplo, de Jesús Rojo y del señor Sañudo, en donde muestran esa cara ambivalente que había en Venezuela sobre Simón Bolívar, de aquellos que lo querían, de aquellos que lo detestaban, y generalmente los que lo detestaban eran bastante seguidores de Páez, y por eso esa relación Páez-Bolívar-Santander va a ser muy importante para permear la sociedad, para comprender los caudillos, las creencias. El hecho fue que, a pesar de tener sus diferencias, que siempre las tuvieron, todos querían lo mismo: separarse de España. Entonces, en ese aspecto, Bolívar nombra a Francisco de Paula Santander como el jefe supremo del Casanare, y le da la orden de organizar un ejército de aproximadamente 2.000 efectivos, con el fin de distraer a Barreiro, que es el nuevo enviado de Fernando VII. Hay que recordar que Fernando VII, tras la derrota de Napoleón, recupera el poder en 1815, y por eso empieza la cacería de independentistas, que en esa cacería de Pablo Morillo fusilaron a personajes como Policarpa Salabarrieta, el Sabio Caldas, Camilo Torres, Acevedo y Gómez, Custodio García Rovira, Antonio Baraya, Liborio Mejía, entre otros. Entonces, Simón Bolívar había estado en Jamaica exiliado, mientras que Santander se había escondido en los llanos, y allí,
cuando ya no estaba Pablo Morillo, sino Barreiro, como representante de las fuerzas realistas y españolas, Santander, con estos más de 2000 hombres que estaban más o menos repartidos entre infantes y jinetes, se dice que eran 2000 infantes y 600 jinetes los que tenían Santander en el Casanare, logran cruzar la cordillera de los Andes desde Mantecal hasta Mocote. Hay que tener en cuenta que esta serie de hechos sucedieron el 27 de mayo del año 1819 y luego se da el combate de Paya, en donde se da un encuentro entre las tropas de Santander y las tropas de Bolívar. O sea, Bolívar llega con 1900 soldados, entre los cuales hay mercenarios extranjeros. La famosísima Legión Británica, que se dice que eran aproximadamente 6000, algunos antillanos, algunos franceses. Señor Duque, en este proceso no había soldados estadounidenses porque los estadounidenses no apoyaron ni económica, ni militar, ni políticamente la independencia de Colombia de España, porque a Estados Unidos no le interesaba y además porque España le había ayudado a Estados Unidos a separarse de Gran Bretaña. Así que eso es mentira lo que dijo Duque, que los estadounidenses fueron cruciales en la independencia de Colombia, no fueron cruciales. De pronto algunos criollos tomaron ideas de la independencia de las 13 colonias americanas, pero de ahí no pasó. El hecho fue que el 23 de mayo del año 1819 se da la reunión de la llamada Aldea de los 70, en donde estuvieron personajes como Anzoátegui, como Sublet, como Rook, como todos los demás legionarios extranjeros y también neogranadinos y venezolanos. Y allí planearon todas las estrategias para derrotar a las huestes realistas. El hecho fue que los llanos estaban inundados por el invierno. Obviamente los ríos estaban muy crecidos, varios soldados se ahogaron, otros se murieron de hambre, porque las condiciones logísticas de alimentos, de salubridad, tampoco eran las mejores. Hay que tener en cuenta también la época. Sin embargo, Bolívar, Santander y compañía cruzaron el río Arauca. Allí definitivamente se unieron los dos ejércitos en Tame, y esto sucedió el 10 de junio de 1819. Y fue precisamente el 15 de junio de este mismo año cuando se inició la famosísima campaña libertadora, que tuvo una gran victoria en el combate de Paya, en donde se llevaron la primera derrota las tropas realistas, y también se dio el importante ascenso de la cordillera de los Andes, en donde lograron alcanzar el páramo de Pisba y bajaron a Soacha el 6 de julio como forma de irse acercando a Tunja. Y precisamente también hay que recordar que se dio una batalla muy importante previa a la batalla de Boyacá, que fue la batalla del Pantano de Vargas en Bonza, en donde Simón Bolívar le logra cortar el paso a Barreiro y así entran a Duitama y al río Surba, en donde los patriotas sentían que iban perdiendo la batalla, y de repente llega Rondón con sus 14 jinetes y dispersa a las tropas realistas y pone en fuga a 500 de ellos. Esto hizo que las tropas realistas se desanimaran un poco y que
pudieran ganar la batalla del Pantano de Vargas. Y ya el 7 de agosto de 1819 se libra la famosísima batalla de Boyacá, en donde vencen a Barreiro y a Jiménez, que eran los dos grandes generales españoles. Bolívar dirigiendo desde una roca, mientras que Santander, Páez, Anzoátegui enfrentando a estos españoles con todo, de una manera estratégica, saliendo por el lugar menos esperado en cercanías del puente de Boyacá. El hecho es que los españoles tuvieron que huir porque se sintieron acorralados, trataron de escaparse, pero casi todos fueron capturados, aproximadamente 1500, entre los que estaba Barreiro, y de estos Bolívar le da la orden a Santander de tenerlos en cautiverio, mientras que se les hace una especie de juicio, pero realmente Santander ya tenía cierta rabia con estos españoles porque habían asesinado a más de 500 patriotas, y Santander, en ese camino de Tunja a Bogotá, se encuentra también con un tendero español que dice que ya pronto vendrá la venganza de la corona, algo así. Entonces ya Santander también dice, fusilen a este también. Entonces deciden fusilar aproximadamente a 37, pero el virrey Sámano logra escapar de Bogotá a Cartagena. Recordemos que en esa época, al no existir aviones, la única forma de viajar a Europa era en barco, y los que iban a viajar a Europa pues tendrían que salir por ese lado de Cartagena, de Santa Marta. El virrey Sámano logra salvar su vida, pero la corona española no logra recuperar estas tierras. Y ahí ya pues se da todo el proceso de separación de España, pero todavía hay provincias que le pertenecen al virreinato español. Por ejemplo, todas las provincias del sur. Todavía no se había independizado Perú, no se había independizado Venezuela, ni siquiera, que esa no es del sur, pero que tampoco se había independizado. No se había independizado todavía, es más, Bolivia no se había independizado porque Bolivia ni siquiera existía. Bolivia es una creación de Simón Bolívar después de esta época. Es el país de Simón Bolívar, Bolivia. Y San Martín también estaba en ese proceso de liberación de los españoles en el sur. Así que hay algo muy importante, aparte pues de la Carta Magna de Cúcuta, que es donde se funda la República de Colombia, llamada popularmente como la Gran Colombia, no legalmente. Y en esta constitución empieza supuestamente nuestra historia republicana, llena de contradicciones entre élites, entre indígenas que estaban en sus resguardos, entre afrodescendientes que seguían siendo esclavizados, entre campesinos que eran iletrados y no tenían derecho a nada. Era una república bastante compleja, y todavía faltaba que Bolívar comenzara su campaña del sur. Y en este proceso, el 26 de julio del año 1822, se da la famosa entrevista de Guayaquil entre Simón Bolívar y San Martín. Y allí San Martín le cedió a Simón Bolívar la conducción del proceso independentista de Perú. Vale decir que ya el 9 de octubre de 1820 había nacido la provincia libre de Guayaquil, o había dado, pues realmente nació en el 1821, pero desde el 9 de octubre de 1820 había nacido ese proceso de rebeldía ante la corona española. Así que la función que tenía Simón Bolívar en este contexto era unir
esta provincia libre de Guayaquil a la Gran Colombia y consolidar ese proceso independentista que ya había comenzado en 1821. Y por eso mismo, el 27 de julio del año 1822, Simón Bolívar y San Martín se reúnen a solas. Nunca nadie supo exactamente qué se dijeron, pero historiadores de diferentes ideologías especulan que el gran motivo de esta reunión entre ambos era la anexión de la provincia de Guayas y también las estrategias para tratar de mantener ese proceso independentista de Perú contra las tropas españolas. Hay una carta de Simón Bolívar a José Antonio Sucre en donde Bolívar le habla del futuro de Perú y de cómo librarlo del yugo español. Y por eso, a partir de esta carta, pues algunos historiadores han dicho que ese fue uno de los temas que más discutieron San Martín y Bolívar en aquella reunión llamada Entrevista de Guayaquil. El hecho fue que San Martín se retiró hacia el muelle y se embarcó hacia el Perú y después, cuando pasó unos cuantos días, San Martín se centró más en el sur, en el cono sur, y también dejó a Bolívar la parte de su mando del ejército en el caso peruano. Bolívar tenía como tarea pacificar al Perú y dominar los reductos españoles que aún habían en el Perú. Así que, gracias a los montoneros, que eran unos jinetes que cumplían funciones guerrilleras, Bolívar pudo diezmar un poco los reductos españoles y pacificar al Perú. Y con la batalla de Ayacucho, pues en el año 1824 se consolida el fin del dominio español de Perú y también de América, porque ya se habían librado las batallas de Carabobo, las batallas de Pichincha, y con esta batalla de Ayacucho, ya definitivamente España no tenía nada que hacer en este lado del mundo, pero todavía había que pagarle a los ingleses, a los británicos, esos mercenarios que habían prestado o habían, entre comillas, donado para el proceso independentista. Y por eso mismo, mientras que Bolívar estaba en estos procesos del sur, Santander, como vicepresidente de la República de la Gran Colombia, tenía como tarea organizar todos los procesos republicanos. Hay que entender que se venía de muchas batallas, no solo como la batalla del Pantano de Vargas, la batalla de Boyacá y otras batallas anteriores, y que estos procesos independentistas no solamente habían dejado pérdidas humanas, sino que también habían dejado grandes pérdidas económicas. Así que Santander tenía una dura tarea, pues como vicepresidente acá de la Gran Colombia. Bueno, y realmente él era el vicepresidente de la Nueva Granada, porque la Gran Colombia era la capitanía de Venezuela y también Ecuador. Entonces, había que considerar también a Panamá, ahí en esa parte de la Gran Colombia. Entonces, ¿qué se encontró Santander? Que tanto él como Bolívar, pues, querían supuestamente beneficiar al pueblo, pero también tenían que tener contentas a las élites criollas que eran bastante ególatras y que se creían superiores a la demás gente del pueblo, a los afrodescendientes que eran esclavos, a los indígenas que seguían en sus resguardos, a los campesinos analfabetas y pobres. Así que los criollos todavía tenían ese ego del centralismo del virreinato. Y por eso a Santander como vicepresidente le tocó lidiar con esas castas
con el racismo que se mantenía, con el esclavismo, con esas élites criollas que eran terratenientes, que eran comerciantes, que eran esclavistas. Los indígenas seguían discutiendo el tema del tributo y Páez seguía liderando en la capitanía de Venezuela unos reclamos por unas tierras. Y la rebelión de Páez en Venezuela es una insurrección agraria. Así que este caudillismo que había en la Gran Colombia hacía que hubiese mucha división, que también fuese difícil consolidar un proyecto de nación, y los problemas económicos se agudizaron con la debilidad de las exportaciones, porque en esta época Europa también estaba en crisis. Entonces Colombia no podía exportar sombreros, ni ganado, ni sal, ni cacao, ni café, ni caña de azúcar. Era muy poquito lo que Colombia podía exportar. Y lo otro era que Colombia tenía que importar unos textiles muy costosos que eran traídos en barcos a vapor. De hecho, en el año 1823, un señor Elbers monopolizó toda la navegación con 5 vapores. Este señor era alemán. Y hay que reconocer que en 1825 Colombia, o la Gran Colombia, era casi que toda rural. El 85% de la población de la Gran Colombia era campesina. O sea, estamos hablando de 1.350.000 habitantes y un 85% de campesinado. Lo otro fue que había un gran debate de si cobrar un impuesto directo o de si cobrar tributo indígena, alcabala y aguardiente como parte del Estado. Santander optaba por un impuesto directo y por eso Santander abolió el tributo indígena y esto pues, generó una polémica y ya se estaban dando las primeras rebeldías, se estaba dando las divisiones entre seguidores de Santander y entre seguidores de Bolívar, y aún estando vivos ambos señores. El hecho fue que Bolívar le otorgaba privilegios a los de la Capitanía de Venezuela y a los británicos, mientras que Santander tenía más simpatía con los Estados Unidos, no con los británicos. Y por eso Bolívar, y de cierta manera persuadido por su amante Manuelita, empieza a tomar unas decisiones muy impopulares. Por eso, el 27 de agosto de 1828 proclamó un decreto con el que suprimió la vicepresidencia y el Congreso. Es solo porque en los congresos que se habían hecho o en las convenciones como la de Ocaña y en la anterior del Congreso Anfictiónico de Panamá, no se había llegado a un consenso, había sido un fracaso, y el sueño de Bolívar de unificar toda América y de mantener un centralismo y de él ser el presidente de todos esos países se había venido al piso. Entonces ya Bolívar estaba herido, ya sabemos que se había nombrado dictador del Perú, que se había nombrado presidente vitalicio de Bolivia, y que no solamente abolió el Congreso y la vicepresidencia para quitarle poderes a Santander, a Páez y a Flores, sino que impuso otra vez el tributo indígena que había quitado Santander. Reabrió los conventos que habían sido cerrados y con esto ya se echó al bolsillo a la Iglesia Católica y le dio poderes especiales y de exterminio a las fuerzas militares. Una medida bastante impopular, al igual que elevó los aranceles
de importación. Así que todo esto generó una crisis interna tremenda. Bolívar estaba lleno de opositores y daba la casualidad que gran parte de los opositores de Bolívar eran seguidores de Santander. Y por eso mismo, estando Bolívar el 25 de septiembre de 1828 en el Palacio de San Carlos de Bogotá con Manuelita Sáenz, siente como asesinan a dos guardias, incluso la que se percata es Manuelita. Entonces Bolívar estaba descalzo y en medio del afán se pone las botas de Manuelita. Ella usaba botas de coronel porque Bolívar le había dado el título de coronel a Manuelita. Se pone las botas de Manuelita y escapa rápidamente por la ventana, mientras Manuelita sale a entretener, a conversar y a decirle que no sabe de Bolívar con los conspiradores septembrinos. El hecho es que, bueno, Manuelita no fue asesinada como los dos guardias, pero sí pudo entretenerlos, y cuenta la historia que fue Pedro Carujo el líder de estos conspiradores septembrinos, que algunos dicen que eran 27, otros dicen que eran 37. Entre esos conspiradores septembrinos están los dos fundadores de los partidos tradicionales en Colombia. Estaba Mariano Espina Rodríguez, muy joven, y también el boyacense Ezequiel Rojas, el fundador del Liberal, y Mariano Espina Rodríguez, el fundador del Conservador. Y también se acusó injustamente al almirante Padilla, porque Padilla era uno de los opositores de Bolívar, pero no participó o no se demostró su participación en la conspiración septembrina, lo mismo que Vicente Azuero tampoco se comprobó, y ambos fueron ejecutados. Francisco de Paula Santander también fue acusado de muerte, a pesar de que Córdoba le hizo un juicio a Santander y en ese juicio Santander salió inocente. Sucre convenció a Bolívar de no ejecutar a Santander y de darle el exilio, porque Sucre le dijo a Bolívar: si matas a Santander, manchas tu gloria, destiérralo, no lo mates. Entonces Bolívar como que se dejó persuadir de Sucre y por eso le cambió el castigo a Santander. Suerte que no corrieron el almirante Padilla y el señor Azuero. Sin embargo, hubo una serie de militares y de civiles que también estuvieron implicados en la conspiración septembrina para matar a Bolívar y que fueron increíblemente indultados. Estamos hablando de cómo el Consejo de Ministros indultó al capitán Emigdio Briceño, al Luis Vargas Tejada, a Florentino González y al mismo Pedro Carujo, periodista y militar venezolano, hijo de canario, que sabía hablar inglés y francés, pero que era uno de los contradictores y enemigos de Bolívar, y de manera extraña lo indultaron. Entonces fue muy chistoso porque a estos personajes que fueron condenados fueron indultados, y a Padilla, que ni siquiera le hicieron un juicio, y a Suero, que tampoco le hicieron un juicio, los mataron, y a Santander, que tampoco le hicieron un debido proceso, lo exiliaron. Y quizás por haber sido vicepresidente y por haber sido tan importante en las batallas de Boyacá, el Pantano de Vargas y en la campaña libertadora, por eso perdonaron a Santander, entre comillas. Pero realmente lo de Santander, lo de Padilla y lo de Azuero fue una injusticia de Bolívar. Por eso algunos historiadores dicen los 5 años que le sobraron a Bolívar, porque desde 1825 hasta 1830, que es su muerte, Bolívar cometió muchísimos errores, actitudes déspotas, actitudes de dictador, diciendo que era dictador del Perú, que era presidente vitalicio de Bolivia, el país que se había inventado y que podía hacer lo que le diera la gana, dándole las mayores concesiones y los mejores beneficios a venezolanos y a británicos por encima de criollos y de santanderistas, fusilando a todo aquel que le mirara a Manuelita,
celoso de Córdoba porque supuestamente Manuelita sentía atracción por Córdoba. Luego vemos cómo Córdoba termina rebelándose también a Bolívar y luego un británico termina asesinando a Córdoba allá en Río Negro. Bueno, aunque nos dicen que fue en Guarne, el hecho fue que a Sucre también terminan matándolo en este proceso. Bolívar ya estaba muy enfermo de tuberculosis y el país estaba llevado al berraco porque lo único que estaba exportando el país era oro. Y la otra cuestión es que Bolívar creía ciegamente en un tirano como Rafael Urdaneta. Y por eso Bolívar deja como encargado a Urdaneta para irse de viaje a Europa. Pero el hecho fue que Bolívar, cuando ya estaba en Santa Marta, lo sorprende la muerte y no logra ir a Europa. Y por eso la Gran Colombia queda como un tiro al aire, porque es un país pobre, con movimientos separatistas regionales. El hecho es que el mismo Rafael Urdaneta se aprovecha de la herencia que le deja a Bolívar y empieza a pelearse la presidencia con otros criollos, siendo Urdaneta venezolano. El hecho es que Urdaneta era un designado de Bolívar, pero, pero realmente no era el querido por los criollos y por eso Joaquín Mosquera como presidente y Domingo Caicedo como vicepresidente eran los que estaban al mando. Pero el 27 de agosto de 1830, Urdaneta, aprovechándose también de que ya no estaba Bolívar ni Santander, con la división militar del Callao, depone a Joaquín Mosquera y al vicepresidente Domingo Caicedo. Y así realmente nadie le quiere hacer caso a Urdaneta. Por ejemplo, en Panamá quieren que Bolívar regrese y que tenga el poder de todo. En Casanare querían ser parte de la capitanía de Venezuela. Popayán y Pasto querían ser parte de Ecuador. Y además también Flores tenía intereses de que Popayán y Pasto fueran de Ecuador. Y todo este mapa político con Bolívar a puertas de la muerte hizo que Rafael Urdaneta fuera derrocado por José María Obando y por José Hilario López, que luego serían muy importantes en las guerras civiles en la historia de Colombia. José Hilario López, que era un caudillo muy importante, y sobre todo en el Cauca. Y por eso, después de que José Hilario López y Obando derrocan a Urdaneta, Caicedo y Sáenz de Santa María convocan elecciones el 17 de noviembre. Y en este proceso nace el Estado de la Nueva Granada y nace una nueva Carta Magna como la de 1832. Hay que recordar que Santander estuvo en el exilio durante 4 años prácticamente, casi 4 años, 3 años y medio, casi 4 años. Estuvo un tiempo en Europa, particularmente en Francia, en donde Santander conoció al mariscal Lafayette y el mariscal Lafayette escribió una carta a Bolívar para que hiciera la paz con Santander, pero esta carta llegó cuando Bolívar estaba muerto y luego, ya para 1832, Santander estaba exiliado en Estados Unidos, muy cercano al presidente Jackson, y allí Santander recibe la invitación del Congreso colombiano para que sea presidente de la Nueva Granada, que así se empezó a llamar el país desde la Carta Magna de
1832. Y precisamente Francisco de Paula Santander regresa a Estados Unidos y en octubre del mismo 1832 asume la presidencia de Colombia, que dura hasta marzo de 1837. El mayor escándalo que tuvo Santander en su presidencia fue cuando ejecutó a 17 conspiradores que estaban manipulados por el español José Sardá, que después de esta conspiración fue prófugo durante un año y luego fue asesinado. Sin embargo, Santander tuvo más cosas, entre comillas, positivas que negativas, porque Santander apoyó la cultura, impulsó la educación, sobre todo la educación en la primera infancia y en la básica primaria. Santander, de la mano también de la Constitución, promovió la enseñanza laica, pues sin dejar de reconocer que era un país católico, y tuvo problemas con la Iglesia Católica porque aplicó la filosofía utilitarista de Jeremy Bentham, que es un pensador que hablaba mucho de una educación ilustrada, de una educación para el progreso y no solo para mantener una fe religiosa. El hecho fue que Santander se preocupó un poquito por la educación femenina. Si bien es cierto, las niñas no podían asistir a la escuela con los hombres, había dos conventos especializados para educar a las niñas en la Nueva Granada, Santa Inés y Santa Clara, y también el Colegio de la Merced y el Colegio de la Enseñanza, que eran también apoyados por el gobernador de Bogotá, Rufino Cuervo. Y lo cierto del caso es que Santander fue muy polémico también por el tema del proteccionismo, porque recordemos que Santander era más cercano de los Estados Unidos que los británicos, y los británicos eran los que caciqueaban prácticamente el 82% del comercio de la Nueva Granada. Entonces, como había esa hegemonía británica del comercio colombiano e incluso del comercio mundial, Santander trató de desarrollar unas políticas muy proteccionistas, y esto pues obviamente le trajo pérdidas, porque si bien Santander fortaleció la industria nacional, no pudo competir contra los feroces británicos. El hecho es que Santander, como su nombre lo indicaba, era el hombre de las leyes, por eso mismo se apoyaba en la Carta Magna de 1832 en sus 219 artículos para gobernar, porque es que esta Carta Magna fue del 29 de febrero del año 1832. Santander no podía cambiar la Carta Magna y él de cierta manera la compartía. Hay que recordar que los que nombraban el presidente eran los del Congreso, y que para alguien ser senador no solo tenía que ser ciudadano, sino que tenía que tener 35 años o más, 4.000 pesos de la época en bienes raíces o una renta de 500 pesos anuales. Y para ser representante de la Cámara tenía que tener 25 años o más, 2.000 pesos en bienes raíces y una renta de 300 pesos anuales, lo cual para la época era una fortuna. Es decir, solo podía ser senador o representante a la Cámara el que fuera casado, el que fuera rico, el que tuviera cierta edad o cierta renta. Para ser ciudadano del estado de Nueva Granada, había que ser casado, había que ser mayor de 21 años, saber leer y escribir, bueno, aunque esto solo se aplicó desde 1850, tener una subsistencia asegurada, pues obviamente si alguien ganaba 300 pesos anuales, o si alguien tenía bienes raíces de 2.000 o de 4.000 pesos, era alguien que tenía su subsistencia asegurada, pero no podía ser sirviente doméstico ni jornalero para ser ciudadano. Es decir, los afrodescendientes que eran esclavos,
los indígenas que permanecían en sus resguardos, los campesinos iletrados y pobres, no eran ciudadanos. Así que esa república que dejó Bolívar y que estaba gobernando Santander entre 1832 y 1837 era una república que todavía tenía sesgos del antiguo régimen. Obviamente las mujeres no podían votar, existía todavía la esclavitud, porque fue a partir de las reformas liberales de José Hilario López de medio siglo cuando se empezó a abolir la esclavitud, pero todavía era una sociedad esclavista, era una sociedad en donde los sirvientes domésticos y los jornaleros no eran ciudadanos y obviamente no tenían derecho al voto. Y también había unos criterios constitucionales en el título segundo de la Carta Magna de 1832, en donde fácilmente se podía perder la ciudadanía del Estado de la Nueva Granada. Por ejemplo, si la persona admitía un empleo de otra nación sin el permiso del gobierno de Santander, o si, por ejemplo, la persona le prestaba un servicio a naciones enemigas, o si la persona tenía una pena corporal o infamante por cualquier violación a las leyes o al buen comportamiento, entre comillas, o si a la persona se le había comprobado fraudes. Incluso también había la figura de suspensión de la nacionalidad. Por ejemplo, si la persona se naturalizaba en un país extranjero, si se consideraba médicamente que la persona tenía una enajenación mental, aunque esos fanáticos de las guerras civiles ya de por sí demostraban ser enajenados y no tenían que ir donde un psiquiatra para ver que estaban como locos. También los que tenían unas deudas sin saldar o los que eran considerados por la sociedad como vagos o los que tenían algún crimen o algún delito en proceso o alguna interdicción judicial. Todos estos tenían suspendida la nacionalidad, pero tenían alguna esperanza de recuperarla, pues el vago que trabajara, el moroso que pagara sus deudas y el criminal que pagara sus delitos o que fuera absuelto. Entonces, estamos hablando de una republiqueta muy parecida a lo que tenemos ahora. Sin embargo, el gobierno de Santander, en materia educativa, como les dije ahora, dejó una gran herencia, porque Santander construyó 672 establecimientos educativos. Al dejar su gobierno en 1837, dejó 1050 escuelas con 26.070 estudiantes. Había solamente 20 colegios masculinos, mientras que solamente había 2 colegios femeninos, los ya mencionados de la Enseñanza y la Merced. La educación primaria, si bien es cierto, se aumentó, solo era para el 15% de la población. O sea, todavía una educación muy elitista. Barranquilla y Monpós eran las más educadas o las que tenían mayor cobertura educativa en este gobierno de Santander. Y así como había recibido la herencia y la influencia de la filosofía utilitarista de Jeremy Bentham, también Joseph Lancaster, el británico, influenció bastante la pedagogía colombiana con el tema de la enseñanza mutua. También hay que recordar que a partir de la pedagogía de Lancaster se inventó esa fórmula represiva de la letra con sangre entra, una interpretación que se hizo aquí lancasteriana. Pero Santander rescataba ese tema de la enseñanza mutua como principio pedagógico fundamental en la educación. El principal socio comercial de Colombia era Jamaica, pues que recordemos que Jamaica era una especie de colonia británica y que había una deuda también con los británicos por el tema de su participación en los procesos independentistas de España.
Y a diferencia de la época de cuando estaba Rafael Urdaneta, de cuando estaba el mismo Caicedo, Colombia ya no solamente estaba exportando oro, Colombia volvió a exportar tabaco, café, quina, algodón y cueros. Si bien es cierto, el café todavía no era el producto por excelencia como se convirtió a finales del 19 y en gran parte del siglo XX. En este momento solamente el petróleo sigue superando al café. El café empezó a exportarse también desde esa época de Santander. Y otra cosa que Santander pues había tenido por su idea educativa, por su filosofía utilitarista y por el tema de la aplicación de estas pedagogías que eran vistas por la Iglesia Católica como peligrosas, como la de Jeremy Bentham. Santander trató de limar asperezas con la Iglesia Católica, siendo el Estado de la Nueva Granada el primero en Hispanoamérica con tener una relación diplomática seria con el Vaticano. Entonces, en este aspecto hay que tener en cuenta que la Santa Sede reconoció en el año de 1835 a la Nueva Granada como un estado, algo que no habían logrado otros estados hispanoamericanos para la fecha. Y en este contexto, Cayetano Baluffi, que era un primer internuncio, presentó sus credenciales para avalar esta relación diplomática con Nueva Granada, un país camandulero que Santander, por muy laico y por una educación utilitarista que quisiera aplicar, pues no dejaba de reconocer que buena parte de la población era católica y que Santander no podía estar peleado con la Iglesia Católica. Y por eso mismo trató de normalizar relaciones con ellos e incluso sabemos que Colombia ya llevaba 16, 17 años de haberse separado de España y por eso Santander comenzó las primeras gestiones para empezar a limar asperezas con el antiguo imperio español. Ya había pasado un tiempo, pero aún así Santander no logró eso todavía con España, pero sí con el Vaticano. El hecho fue que el gobierno de Santander terminó y como típico caudillo apadrinó al señor Obando, pero el Congreso no le quiso hacer caso a Santander, un Congreso que tenía mucha gente bolivariana, entonces nombran como presidente al señor José Ignacio de Márquez, que era el presidente del Congreso, lo cual evidencia un claro conflicto de intereses. O sea, porque ¿cómo es que el señor Márquez es presidente del Congreso? Y es el Congreso el que elige al presidente y eligen a Márquez. Entonces, Santander, Obando, Salvador Córdoba y todos los seguidores santanderistas quedaron inconformes con este nuevo presidente. Sin embargo, este presidente trató de mostrarse como más civil y menos militarista que Santander. Siguió apoyando la educación, sobre todo la educación primaria. También creó algunas escuelas, no tantas como Santander, pero sí creó establecimientos educativos. Trató de promover una conciliación nacional y además porque los bolivaristas o bolivarianos, como les quieran decir, respaldaban a capa y espada a Márquez. Eran los santanderistas los que no lo querían. Este señor trató de equilibrar los puestos de gobierno entre sus opositores y sus seguidores y trató también de buscar un equilibrio presupuestal para la nación. Otra cosa que generó bastante polémica del gobierno de José Ignacio de Márquez fue que redujo gradualmente las fuerzas militares. Hay que tener en cuenta que en la época de Santander, él también había hecho algo parecido, porque sostener un ejército implicaba entre el 46
y el 51% de los gastos de la nación. En la época de Santander se llegó a tener unas fuerzas militares de 3.300 hombres, pero este José Ignacio de Márquez lo que hizo fue reducirlas aún más, lo cual pues generó polémica y sobre todo porque los santanderistas no lo querían, solamente lo apoyaban los bolivarianos. Y lo otro, que eso sí no generó tanta polémica, fue que como ya se había separado Ecuador y Venezuela, entonces él mantuvo el acuerdo que había de distribuir la deuda externa que tenía la Gran Colombia entre lo que era la capitanía de Venezuela y lo que era Ecuador. Ya eran naciones independientes también. Pero la medida más impopular y que generó más polémica en el gobierno de José Ignacio de Márquez fue cuando en 1839 suprimió los conventos menores de la provincia de Pasto. Hay que tener en cuenta que era una provincia muy católica y si bien es cierto, era una provincia antibolivariana, eso también pesó mucho. Lo que más afectó fue que ellos sintieron que esos conventos no tenían por qué suprimirse y esto da inicio a la Segunda Guerra Civil, porque dice la historia que la primera guerra civil que se dio en Colombia fue la Patria Boba, que fue cuando se enfrentaban centralistas contra federalistas, es decir, los centralistas que seguían a Antonio Nariño y los federalistas que seguían a Camilo Torres. Así que esta se consolidó como la Segunda Guerra Civil en Colombia, la primera en la etapa republicana. Hay que tener en cuenta que Colombia, en ese momento llamada el Estado de Nueva Granada, desde la Carta Magna de 1832, estaba llena de un montón de caudillos que se hacían llamar como los supremos. Por eso, esta Segunda Guerra Civil se llamó la Guerra de los Supremos, porque eran puros líderes y caudillos regionales que se creían más que el presidente de la República, que se creían más que José Ignacio de Márquez. Y por eso, por ejemplo, la provincia de Socorro estaba liderada por un caudillo llamado Manuel González. La provincia de Mariquita estaba liderada por un señor llamado José María Vesga, mientras que Juan José Reyes Patria era el líder de Sogamoso, el padre Rafael María Vázquez de Vélez, Francisco Farfán del Casanare, Salvador Córdoba, el amigo de Obando de la provincia de Antioquia, Francisco Carmona de Ciénaga, Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres de Cartagena, Lorenzo Hernández de Monpós y Tomás Herrera de Panamá. Así que esta serie de líderes regionales estaban cansados del centralismo de Márquez y se aprovecharon de la rebelión en Pasto por los conventos y empezaron la Guerra de los Supremos, que esta guerra duró aproximadamente 2 años. Todo el resto del gobierno del presidente José Ignacio de Márquez, que llegó con una idea conciliadora, de unidad nacional, de paz entre santanderistas y bolivarianos, pero lo que dejó el gobierno de José Ignacio de Márquez, de su misma elección, que fue un claro conflicto de intereses, fue una segunda guerra civil que, si bien es cierto, ganaron las fuerzas gobernistas y perdieron las fuerzas de los supremos, fue una victoria pírrica, porque inmediatamente se acabó la guerra de los supremos, Márquez dejó la presidencia y se dio un proceso electoral en el que fueron elegidos algunos de sus enemigos, entre ellos el mismo Tomás Cipriano de Mosquera, pues que fue presidente en 5 periodos diferentes y que fue uno de los presidentes que gobernó después de la Guerra de los Supremos. El hecho fue que
después de esta guerra de los supremos, el país cayó en una tónica entre los que estaban de acuerdo con la iglesia y los que tenían diferencias con la iglesia. Todavía no existían los liberales y los conservadores, pero sí existían un grupo de caudillos que iban muy de la mano con la iglesia, de mantener un estado que fuera más clerical, una educación que no fuera laica, en donde se mantuviera la esclavitud. Esa fue la gran pelea de José Hilario López, que ya lo recordamos como el que derrocó a Urdaneta cuando Bolívar estaba enfermo, y Obando, que también ya venía de la guerra de los supremos y que era un santanderista. Entonces se estaban dividiendo ya el país entre católicos bolivarianos y entre laicos santanderistas. Y también había mezclas, o sea, también había tipos que eran católicos y santanderistas o tipos que eran más laicos y bolivarianos. Pero la tendencia era que casi todos los bolivarianos eran católicos y casi todos los santanderistas eran laicos. El hecho fue que el país estaba supremamente dividido en esta época y más cuando Tomás Cipriano de Mosquera se pasa al bando de los laicos y empieza a unirse a las ideas de José Hilario López, que era un liberal a carta cabal. O sea, José Hilario López quería que la iglesia no se metiera en la educación, que la iglesia no se metiera en los negocios, que fuera abolida la esclavitud. O sea, imagínense la gravedad de la cosa. O sea, imagínense cómo se estaba plasmando ahí esa tercera guerra civil. O sea, ahí ya se empezó a dar todo el escenario para una tercera guerra civil. Porque al quedar presidente José Hilario López y también al cambiarse de bando Tomás Cipriano de Mosquera, que ya había sido presidente, se da la supresión del monopolio del tabaco y se genera una crisis diplomática tremenda porque Ezequiel Rojas, que 3 años atrás había fundado el Partido Liberal en el 48, renuncia a ser secretario de Hacienda. Y para cuestión compleja se da la disolución de los resguardos indígenas en el año 1850 y con la ley 21 de marzo de 1851 estalla la bomba porque se da la abolición de los esclavos nacidos a partir del 21 de julio de 1821. Es decir, todos los esclavos que nacieron después de la Carta Magna de Cúcuta quedan libres de la esclavitud. Y obviamente a los terratenientes, a la iglesia que estaba a favor de los esclavistas, no les iba a gustar estas reformas liberales. Además que, aparte de esta ley del 21 de marzo del 1851, el señor José Hilario López expulsa a los jesuitas, como ya había pasado en la época colonial, dice que debe prohibirse los diezmos para la Iglesia Católica, suprime el fuero eclesiástico y les empieza a quitar tierras a la Iglesia Católica, algo que también haría luego Tomás Cipriano de Mosquera con la desamortización de bienes de manos muertas de la Iglesia Católica. Entonces, todo este tipo de cosas hace que la gente se rebote y que se vayan a la tercera guerra civil, la guerra de medio siglo, la revolución de medio siglo de las reformas liberales, porque la pragmática del año 1767 había dado el aval para que los cabildos
nombraran a los párrocos. Pero esa pragmática se había puesto en entredicho por el destierro del arzobispo Manuel José Mosquera. Precisamente también se había dado una serie de retazos democráticos, de látigo a godos y de golpes a la Iglesia católica. Así que esta guerra la gana el gobierno de José Hilario López y por eso mismo se empieza a perfilar una serie de divisiones entre liberales, porque había unos liberales que eran proteccionistas, aunque suene contradictorio, y había otros liberales que eran librecambistas. Entonces, a los proteccionistas le llamaban draconianos y a los librecambistas le llamaban gólgotas. Y entonces, esta división entre liberales es la que conduce a la Cuarta Guerra Civil, en donde el que había tratado de tumbar a José Ignacio de Márquez, el que era el apadrinado de Santander, el señor Obando, gana la presidencia. Pero este Obando está a favor de los gólgotas, es decir, de los librecambistas, mientras que hay militares como el antiguo general de las batallas independentistas, José María Melo, quien de manera rebelde empieza a aliarse con artesanos que son draconianos, es decir, proteccionistas. Entonces, contra las medidas de libre cambio del presidente Obando, se da un golpe de Estado que dura 8 meses. Así que el señor José María Melo le da un golpe a Obando y ese golpe de Estado es el que origina esta guerra civil que es corta, pero que quedó como la cuarta y fue una guerra civil entre liberales. En esta sí no tuvo nada que ver la Iglesia Católica, porque en la Guerra de los Supremos sí tuvo que ver el catolicismo por la supresión de los conventos en Pasto. En la de José Hilario López contra la Iglesia Católica, pues obviamente porque le estaba quitando tierras y poder y diezmo a la Iglesia Católica. O sea que esta sería una guerra civil muy similar a la primera, en donde la pelea se daba era por temas netamente económicos, sino por temas de fanatismo religioso. O sea que ya llevamos dos guerras civiles por temas religiosos y dos guerras civiles por temas más políticos, más económicos. El hecho fue que después de varios gobiernos liberales vuelve al poder el Partido Conservador. Y precisamente uno de los fundadores del Partido Conservador, que es Mariano Ospina Rodríguez, le toca gobernar el país con una constitución que tiende más al federalismo y al liberalismo que al conservatismo o al catolicismo. Entonces, le toca muy difícil y por eso gobierna de una manera muy impopular y de cierta manera empieza a reñir con las leyes. Y por eso mismo Tomás Cipriano de Mosquera, que ya había sido presidente, empieza a tratar de que el presidente Mariano Ospina Rodríguez haga valer la Constitución Federalista de 1858. Y así que tener un presidente centralista para una Constitución Federalista nos induce a la Quinta Guerra Civil en Colombia, en donde ganan los rebeldes. O sea, es la única guerra civil en Colombia en donde ganan los guerrilleros. Y por eso aquí es importante hacer un recorderis de todo el recorrido que tuvo Tomás Cipriano de Mosquera. O sea, realmente lo que querían ellos era una constitución política que fuera como la de Filadelfia de 1787, una constitución federalista
y se cambia el nombre de Confederación Neogranadina, que antes se llamaba Estado de Nueva Granada, por el nombre de Estados Unidos de Colombia, que riñe claramente con esa influencia del centralismo francés y que va muy de la mano con el federalismo de países como Alemania, como Suiza, como luego más adelante en el siglo XX la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como Canadá, como México, como Venezuela, como Brasil, como Argentina y como la India, que eran los ejemplos federalistas de esta época. Y por eso hay que ver que Tomás Cipriano de Mosquera, desde muy joven, fue muy importante en la historia de Colombia, o sea, porque él lideró tropas de Nariño en la campaña de Pasto. Otro que tampoco quieren en Pasto, aparte de Bolívar, es a Nariño. No, y olvidé hablar de la masacre que hizo Bolívar de los Pastuzos, de la Navidad Negra, pero bueno, eso ya lo he dicho en otras partes. Este Tomás Cipriano de Mosquera fue mano derecha de Bolívar, fue edecán, fue secretario también de Simón Bolívar, fue gobernador del Cauca. Y hay que recordar que el Cauca no es lo que es ahora, o sea, el Cauca era medio país. En el siglo XIX al Cauca le pertenecía el Chocó, el Valle del Cauca, el mismo Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Paupés y Amazonas. O sea, el Cauca era casi que más de medio país. Entonces, cuando Tomás Cipriano de Mosquera fue gobernador del Cauca, fue prácticamente como un presidente de Colombia. Entonces, desde ese momento, él empezó a ganar bastante fama. Inicialmente se enfrentó contra José María Obando, que era seguidor de Santander, y él siendo seguidor de Bolívar, también se enfrentó con José Hilario López, pero luego terminó siendo amigo de ellos y luchando contra los conservadores, ya después de fundados los partidos. El hecho fue que, a pesar de ser un hombre militarmente muy fuerte y de gran experiencia, fue derrotado en la batalla de la Ladera. Sin embargo, él nunca abandonó los cargos burocráticos. De hecho, fue ministro plenipotenciario en Perú en 1832, designado por el Congreso. Y él también fue el encargado en la Cuarta Guerra Civil de derrocar a José María Melo, que había derrocado a Obando 8 meses antes. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera, desde el año 1860, se empezó a enfrentar con su antiguo amigo, el fundador del Partido Conservador, Mariano Ospina Rodríguez, y esto indujo a una guerra civil, porque recordemos que Mariano Ospina Rodríguez era un presidente centralista y conservador, gobernando con una constitución liberal y federalista. Y este Tomás Cipriano de Mosquera había sido presidente del Cauca y también de Antioquia, fue el que creó el departamento del Tolima y el que volvió a Bogotá un distrito federal, y también fue ganador en la guerra contra Ecuador, pero tuvo sus momentos dictatoriales porque trató de imponer por la fuerza el federalismo y el liberalismo, y en efecto lo hizo. Por, a pesar de haber sido desterrado en Perú y de recibir 23 cargos, arrestó a su antiguo amigo Manuel Murillo Toro, y por eso mismo empezó a diseñar la octava Carta Constitucional, que fue la Carta del 8 de mayo de 1863, o sea, una Carta Magna totalmente federalista, la famosísima Carta de Río Negro, y pues en esta carta se mantuvieron algunas libertades,
como la libertad de cultos, la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de locomoción, el supuesto sufragio universal que se prescribía desde la Carta Magna de 1832. Pero esa premisa de que los individuos sobrepasan el poder público muchas veces se acaba en la teoría, porque es que, ¿cómo iba a haber sufragio universal desde 1832 si las mujeres no podían votar? Si había esclavitud, incluso después de abolida tras las reformas liberales de José María López. O sea, había esclavitud, había clasismo, había racismo, había regionalismo. Entonces, realmente eran cosas que se decían en la teoría, pero que realmente no se llevaban a la práctica. Lo cierto del caso fue que se pudo imponer tras la guerra civil entre 1860 y 1862, se pudo imponer una carta magna federalista, la Carta de Río Negro, con la que se consolidaban unos estados soberanos, federales y con gran independencia. Entonces, eran estados soberanos muy influidos por el liberalismo gólgota, el librecambismo. Entonces, lo que era Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, el recientemente creado departamento, que en ese momento era Estado Soberano del Tolima, Panamá y Santander, como los 9 estados soberanos en el marco de la Carta Magna de Río Negro. Y esto hizo que se llegara a otro momento. No se acabaron las guerras, por el contrario, seguimos en conflictos regionales. Lo que se logró con la Carta de Río Negro fue descentralizar las guerras ya bajo el precepto de luchar por las libertades individuales en contra de las prescripciones religiosas conservadoras centralistas católicas, eh, perpetuar una clara separación de Estado e Iglesia, reducir el poder al presidente, porque en la Carta Magna de Río Negro se estipulan periodos presidenciales de solo 2 años. Algo muy también afectaba a los intereses de la Iglesia Católica, que la libertad de enseñanza y de culto, la creación de bancos y de ferrocarriles para tratar de mejorar el desarrollo económico del país y su crecimiento. Una cosa muy importante desde el plano cultural y social, se establece por primera vez el matrimonio civil en Colombia y el derecho al divorcio, otro golpe bajo para la Iglesia Católica en esta Carta Magna de Río Negro. Se mantiene algo que ya se había dicho, pero que ya se aplica con mayor rigor, que es la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. En algunos aspectos, esta Carta Magna de 1863 era muy avanzada. Sin embargo, esos avances en el tema de la cultura, de la educación laica, de la música, no lograron romper con todas las contradicciones que había en lo que se llamaba los Estados Unidos de Colombia, porque había caído las exportaciones y esto implica gran riesgo para unos estados federados. Entre 1876 y 1881 se evidenció más la caída de las exportaciones. Lo otro es que a Colombia habían llegado unos pedagogos alemanes que eran protestantes. Entonces, eso hizo que en el gobierno de Aquileo Parra hubiese una guerra civil por la educación. O sea que podemos decir que esta guerra civil por la educación es la número 7 de la historia de Colombia, que viene desde unas reformas de 1870, en donde
traen una pedagogía que es lo contrario de la pedagogía de Lancaster, de la filosofía utilitarista de Bentham, desde el punto de vista de la creatividad, porque Pestalozzi se vuelve el pedagogo que quieren implementar aquí estos gobiernos federalistas y liberales, y los católicos, los conservadores, se van a ir con todo contra esas pedagogías de corte alemán, de corte suizo, porque son pedagogías que ellos consideran protestantes, y para ellos un ateo y un protestante era igual de enemigo. Entonces hay que tener en cuenta que en el país no había preparación para una pedagogía que estuviera basada en el individuo y no en la sociedad, y que Aquileo Parra fue el que tuvo que enfrentarse desde 1877 hasta 1878 contra los subversivos. Y esos subversivos ya estaban empezando a rebelarse desde 1876. Se dice que en Colombia hubo mínimo 40 guerras civiles regionales. Y ese ideal de Aquileo Parra y de los presidentes acordes a la Carta Magna de Río Negro, de educación laica, gratuita y obligatoria, estaba siendo enfrentada por estados que tenían un federalismo económico, pero un conservatismo ideológico. El caso de Antioquia y Tolima, que eran muy libres, eran muy gólgotas en el comercio, pero eran muy católicos en la fe, muy conservadores en la creencia religiosa. Entonces, estos estados soberanos de Antioquia y Tolima se fueron contra el gobierno central, más que todo por la ley 37.877, y esto hizo que se diera esta sexta guerra civil, que fue la última en la que quedaron gobernando los federalistas. Esta guerra civil que no pudo reducir los problemas económicos, que siguió mostrando que así hubiese educación laica sin injerencia de la Iglesia Católica, seguía siendo una educación elitista en donde solamente los más adinerados podían estudiar cosas como música, en donde a la par se daba todo un proceso de colonización antioqueña a través del caucho, la ganadería, la guaquería, el cultivo de café. Hasta 1875 Santander era 90% cafetero, el departamento. Y también había un gran dominio del sistema de aparcería, con el plantío de los dueños. Y a lomo de mula, los colonizadores antioqueños pudieron, entre comillas, llegar a lugares como Salamina, como Pácora, como Manizales, como Santa Rosa de Cabal, como Pereira, como Armenia, como Calarcá y como Sevilla. Incluso llegaron hasta el norte del Tolima, hasta el Valle del Cauca, hasta el Chocó, hasta los ríos San Jorge y Sinú. Y aquí es donde se crea el mito del antioqueño como el arriero, como el paisa berraco, como el colonizador, como el que llega con su ganadería, con su caucho, con su guaquería, con su cultivo de café, a colonizar diferentes tierras. Y acá es donde empieza a darse una colonización, pero luego Manizales y todo el eje cafetero se separan de Antioquia, y Antioquia se queda con lo que ahora sería Caucasia y Urabá. De ahí viene una pelea histórica de si Antioquia debió quedarse con el eje cafetero y no cambiarlo por esa Antioquia costeña que tenemos en el Urabá. El hecho es que los liberales ya no se dividían tanto entre gólgotas y draconianos, es decir, entre librecambistas y proteccionistas, sino que ya los liberales empezaron a dividirse entre radicales e independientes. Los radicales
muy laicos, muy anticatólicos, y los independientes, muy moderados, no tan alejados del catolicismo ni del conservatismo. Y esa crisis del modelo agroexportador, esa caída constante de las exportaciones, realmente fue la que hizo que se empezara a poner en entredicho el federalismo. De hecho, como cada estado soberano tenía su moneda, eso también hizo que se generara una inflación. Tampoco pues una hiperinflación, pero sí había una inflación maluquita y había crisis fiscales, había grandes debates entre proteccionistas, librecambistas todavía, había muchos problemas de transporte, como todavía los hay en Colombia. El hecho es que, a pesar de que se mejoró un poco en la producción de hierro, y a pesar de que en este tiempo el café se convirtió en el producto de exportación nacional por excelencia, pues hay que tener en cuenta que en 1860, cuando apenas empezaba la Quinta Guerra Civil, se exportaban 40.000 sacos anuales de café, mientras que ya a puertas de la Guerra de los Mil Días, en 1898, ya se exportaban 500.000 sacos de café, lo que equivale a 60 kilos de café. Había unas crisis económicas que no se habían podido solucionar, y era el tema de la devaluación de la moneda. El tema de las guerras en Europa también hacía que el comercio internacional no fuera tan importante. Y sobre todo el tema del papel moneda, porque se imprimieron muchos billetes y eso hizo que hubiese una crisis en donde surgieran nuevos grupos nacionalistas. Algunos eran unos tibios liberales y otros eran godos. Y estos ya querían acabar con el federalismo y querían recuperar esa vieja idea de una república unitaria, una república que permitiera dirimir conflictos con la Iglesia Católica, que posibilitara un fortalecimiento de la policía, de las fuerzas militares, que hiciera un nuevo concordato con la Santa Sede, que permitiera mejorar no solo las exportaciones, sino el mercado interno nacional, que permitiera la creación de escuelas militares, de nuevos impuestos a la exportación del café, que fue lo que indujo a la guerra del 95, de evitar tantos motines populares. El hecho es que la guerra civil de 1885 estaba cantada, y por eso mismo personajes como Rafael Núñez, que ya habían sido presidentes en el marco del federalismo, se volvieron los voceros de esa nueva unión de liberales y conservadores. Entonces, Rafael Núñez, que era un liberal independiente y moderado, termina aliado con la Iglesia Católica, con los conservadores, y particularmente con personajes como Rufino José Cuervo, como Miguel Antonio Caro, claramente católicos, conservadores. Entonces, esa división interna del Partido Liberal hizo que el federalismo se debilitara aún mucho más. Y si bien es cierto, Rafael Núñez pudo montarse al poder gracias a un tema electoral, también la guerra civil entre 1885 y 1886 favorecieron tumbar el federalismo totalmente, porque recordemos que se da la creación del Banco Nacional para tratar de evitar
nuevas crisis financieras y que esas medidas proteccionistas de 1880 y 1882 no fueron suficientes para mejorar la economía del país, ni mucho menos las exenciones tributarias y de impuestos a las ferrerías. Y por eso mismo se requería fortalecer ese presidencialismo que ya se tuvo en la época de Santander y de Bolívar. Ese presidencialismo de 2 años no era suficiente para combatir los problemas que eran nacionales, y por eso después de esta guerra civil se crea la Carta Magna más conservadora, más retardataria de la historia de Colombia. No porque se haya aumentado el poder del presidente a 6 años, sino porque se vuelve a fortalecer las fuerzas militares, se vuelve a legalizar la pena de muerte, se crea un ejército nacional que está basado en ideales católicos, el Dios católico vuelve a ser la fuente suprema de toda autoridad, es decir, se pierde la educación laica, se regresa a una educación represiva, católica, se empieza a saldar con la iglesia una deuda por desamortización de bienes de manos muertas, o sea que se perdió ahí las reformas liberales, se empieza a castigar a liberales como Eliseo Payán Hurtado, se empieza a crear servicio militar obligatorio, que se consolidó en 1896, y ya la ley 40 de 1880 había incrementado los impuestos de aduana, que había puesto a pelear a artesanos contra banqueros y comerciantes, y que solamente estaba quedando el 25% para los departamentos. Entonces ya se quería hacer nuevas leyes para empezar a cambiar este tema del gravamen a las exportaciones. El decreto 75 del 22 de marzo de 1895 crea ese gravamen a exportaciones del café, y esto induce a una guerra civil que se da contra el presidente Miguel Antonio Caro, la guerra civil más tonta y más cortica, bueno, quizás no la más tonta, pero sí la más cortica y la más inútil de la historia de Colombia. Y esta guerra civil, pues, lo único bueno que trae es que este decreto 75 del 95 se deroga 2 años después, con la oposición de liberales radicales como Rafael Uribe Uribe, y empieza a crearse una nueva catástrofe. Lo otro es que con la ley 61 de 1888 se prohíbe la libertad de prensa en Colombia, algo que ya se había ganado incluso desde el 32 y que obviamente se ratificó con la Carta Magna de Río Negro en 1863. Entonces, esto de quedar bien con la iglesia, de dirimir conflictos con ella, de la República Unitaria, del periodo presidencial de 6 años, de darle la educación otra vez a la iglesia, de empezar a decir que el ateísmo y el protestantismo eran delitos, de legalizar la pena de muerte. Esto fue lo que dejó la regeneración. Y esa pequeña guerra civil, la octava, que fue una sublevación contra Miguel Antonio Caro, no cambió la realidad del país, ni tampoco cambió, mucho menos para bien, la realidad del país, la guerra a los 1000 días, que yo ya hice un video sobre ese tema, pero vale recordar que esta guerra a los 1000 días fue de carácter transcontinental, porque participó Ecuador, participó Venezuela, de cierta manera participó Nicaragua, así fuera vendiendo armas. Al final se mete Estados Unidos, se mete Francia, sobre todo porque Francia tenía los derechos del canal de Panamá. Estados Unidos le compra los derechos del canal de Panamá a Francia. Francia se los vende. Marroquín, que le había dado un golpe a otro conservador, Marroquín, que era un conservador de corte histórico, le da un golpe de Estado al presidente más viejito
que ha tenido Colombia en el poder, que tenía 86 años, que era un presidente conservador nacionalista. Entonces, ese golpe de Estado de Marroquín hizo que él creyera que después de la guerra de los 1000 días podía recuperar a Panamá, pero había que enfrentarse militarmente a Estados Unidos y no había con qué. Un Estados Unidos que ya venía de ganarle una guerra en 1898 a España y le había quitado a Puerto Rico, a Cuba, a Guam y a Filipinas y lo había indemnizado con 20 millones de dólares para subsanar los daños y todo. Entonces Estados Unidos ya era muy potente, ya recuperar a Panamá era una tarea titánica, pero ahí viene la frase célebre que se le atribuye a Marroquín, que encontró un país y dejó dos, porque dejó a Colombia separada de Panamá. Ya sabemos pues que Panamá también quería separarse de Colombia, antes ahí no había nada que hacer. El hecho fue que Estados Unidos construye el canal de Panamá y cuando ya lo empiezan a inaugurar, empieza a cobrar vigencia el Tratado Thomson-Urrutia, por el que Marco Fidel Suárez logra que Estados Unidos quiera indemnizar a Colombia por la pérdida de Panamá y este dinero no entra en su gobierno ni en el gobierno de Concha, sino que entra en el gobierno de Pedro Nelo Espina Vázquez y con eso se construyen unos ferrocarriles. Son 25 millones de dólares por un canal que producía $1 millón por año. Así que en solo 25 años, ya por allá en el año 1940, Estados Unidos había librado el canal y de ahí para acá todo es ganancias. Y ya sabemos que Noriega trató de nacionalizar el canal de Panamá y que luego por eso terminó siendo extraditado, no por ser amigo de Pablo Escobar, no por haber sido agente doble de la CIA y de Fidel Castro, sino por haberse metido de frente con Estados Unidos para nacionalizar las regalías del canal de Panamá. Entonces, la historia de Colombia en el siglo XX ya es una continuación de lo mismo. Guerras por fanatismo religioso, guerras por territorio y por una mala repartición de la tierra, guerras por regionalismo, ya no tanto como en el siglo XIX, pero Colombia es la repetición de la repetidera. El hecho es que estas guerras civiles del XIX nos muestran que no hubo una clara consolidación de un Estado-nación, no hubo una propuesta seria de integración nacional, se demoró mucho el voto de la mujer, no tanto como otras cosas como el Estatuto de la Oposición, se demoró también después de Bolívar y Santander la abolición de la esclavitud, y siempre, como diría el historiador Luis Javier Ortiz, nos matamos por religión, por regionalismo y por riqueza, por las tres Eres. Esa es la historia de Colombia en el siglo XIX. 9 guerras civiles, algunos dicen que 40 guerras departamentales, que también hay que considerarlas, sobre todo en el momento de Estados Unidos, de Colombia y de la época federalista, de la Carta Magna de Río Negro, caudillos que manipulaban al pueblo, católicos que manipulaban al pueblo, anticatólicos que también manipulaban al pueblo, lucha de egos, lucha de intereses, Tomás Cipriano de Mosquera que se cambia de bando, que da un golpe de Estado y luego le dan un golpe de Estado a él, presidentes que casi a puertas del siglo XX y regalándole tesoros de nuestros ancestros a los españoles. Lo que hace un presidente conservador en 1892, darle a la reina Isabel I de España unos tesoros quimbayas, algo típico de conservadores católicos lambones con España. O sea que la independencia militar se logró, pero siguió habiendo una dependencia ideológica con España, porque no se abolió la Iglesia Católica, institución que ha sido muy dañina, pero que se dejó, y no solo se dejó, sino que se le dejó a cargo la educación. Solo entre 1863 y 1886 la Iglesia Católica perdió
esa hegemonía de la educación. Así que tenemos un país católico con una carta retardataria de 105 años que luego se abolió en el 91, pero que no trajo grandes cambios. Esa es la historia de Colombia, una historia llena de guerras, de conflictos internos, de regionalismos, pero igual una historia muy interesante para analizar. El único país que terminó en guerra civil entre el siglo XIX y el XX, el único país que ha tenido golpes de Estado pacíficos, porque hemos visto cómo se han dado golpes de Estado desde la época de la Gran Colombia y no matan al derrocado. Algo positivo a favor de Colombia. Cuando Urdaneta, aprovechándose de la enfermedad de Simón Bolívar, da un golpe de Estado, luego cuando le dan el golpe de Estado a Rafael Urdaneta, después cuando un intento de golpe de Estado termina en golpe de Estado y en guerra civil, cuando el señor Obando recibe el golpe de Melo, luego cuando Tomás Cipriano ayuda a que le den el golpe a Melo, después a Tomás Cipriano también le dan un golpe de Estado, su amigo, luego Marroquín, siendo conservador de corte histórico, le da un golpe a un conservador nacionalista como San Clemente, un viejito de 86 años, que no había necesidad de darle golpe de Estado, pero se la dio aprovechando la guerra a los 1000 días. Luego también la forma como tiene que renunciar el presidente Reyes, el golpe de Estado que luego Rojas Pinilla le da a Roberto Urdaneta y a Laureano Gómez, y Rojas Pinilla, siendo un dictador, no gobierna tan mal. Después la Junta Militar le da el golpe de Estado a Rojas Pinilla, y esa es la historia de Colombia, que acá los golpes de Estado no han traído sangre, salvo si es una guerra civil como la de entre 1860 y 1862. Son guerras civiles que dejaron muertos y que paradójicamente dejaron la Carta Magna más bonita y más interesante, que es la Carta Magna de Río Negro de 1863. En resumen, les invito a que sigan estudiando la historia de Colombia, de esta republiqueta tan interesante. Este es solo mi punto de vista, mi lectura. Si tienen algo para debatir, para complementar, para aclarar, pues bienvenido, porque de todas maneras no faltará el lapsus que uno haya tenido en este corto video. Espero seguir con este proyecto de historia de Colombia, detenerme más en aspectos del siglo XIX que son importantes y tratar con mucho rigor el siglo XX, porque así podemos comprender lo que está pasando en este siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este pequeño aporte y nos vemos en una próxima oportunidad.